Good morning, good afternoon, good evening. Hello kids, how you doing? Fine? Excellent. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Bien? Are you ready for today's class? ¿Están listas? ¿Están listos para la clase de hoy? Ok, let's start. Comencemos. Hi again. Hola de nuevo. Let's begin. Comencemos. Today's class is about WH questions. La clase de hoy es acerca de las preguntas con WH. Este tema es muy extenso y trataremos de presentarlo de la manera más entendible posible. Primero vamos a saber de qué se trata. WH questions begin with what, when, where, who, whom, which, whose, why, and how. We use them to ask for information. The answer cannot be yes or no. Este tipo de preguntas, que son what, when, where, who, whom, which, whose, why, que es qué, quién, dónde, cuándo, con quién, a quién, dónde, cuánto, por qué, se utilizan para pedir información. La respuesta no puede ser un sí o un no. Se espera siempre una respuesta que nos brinde una información que sea importante o que sea relevante. Aquí tenemos unos ejemplos. When do you finish college? When do you finish college? ¿Cuándo terminas la universidad? When do you finish college? Y la respuesta es next year. Next year. El próximo año. When do you finish college? College next year. Otro ejemplo. Who is your favorite actor? Who is your favorite actor? George Clooney, for sure. Ok, no es mi actor favorito, ok. La pregunta es, ¿quién es tu actor favorito? Y la respuesta fue que George Clooney, por seguro, por supuesto, ok. Debo aclarar que no es mi actor favorito, ok. Yo no tengo actores favoritos. Bien, vamos a ver un poco más a fondo para poder entender más sobre cómo se formulan o para qué sirven o cómo podemos identificarlas. Estas preguntas. WH questions. Aquí tenemos unos ejemplos. La pregunta, el uso y algunos ejemplos. Ok. Question. What? What? Usamos what to ask about things. Usamos what para preguntar sobre cosas. Como por ejemplo, what are you doing? Como lo que te pregunté iniciando el video. What are you doing? ¿Cómo estás? Es una manera de preguntar ¿cómo estás? Porque también seguro vas a escuchar how are you? How do you do? ¿Ok? What are you doing? What are you doing? ¿Ok? Otro ejemplo. What do you think about the movie? What do you think about the movie? ¿Ok? What? ¿Cómo estás? ¿Y qué piensas de la película? What do you think about the movie? Next is when. 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 We use when to ask about time. Utilizamos when para preguntar respecto al tiempo. Siempre que escuches que una pregunta inicia con when, se está refiriendo al tiempo. ¿Ok? Vamos a ver unos ejemplos. When will the meeting start? When will the meeting start? ¿Cuándo comenzará la reunión? When will the meeting start? Este will indica futuro, ¿ok? Aquí
la situación con las preguntas con WH es que son compatibles en todos tiempos verbales, con todos tiempos verbales, ¿ok? Es por eso que es importante aprenderlas de manera adecuada, porque las puedes escuchar este tipo de preguntas en presente simple, en presente continuo, en pasado y en futuro. Y este es un ejemplo de un uso de esta pregunta en futuro. Aquí se está usando con verbo to be. What are you doing? Aquí se está utilizando con do, que en este caso no es un verbo, es un auxiliar. ¿Sí? Ya había hecho un video al respecto, pero te voy a explicar más adelante. ¿Sí? Con el auxiliar para futuro, when will the meeting start? ¿Cuándo iniciará la reunión? ¿Ok? Y otro ejemplo sería, when are you leaving? When are you leaving? Con verbo to be. Leaving en un verbo en participio. ¿Ok? Leaving. ¿Cuándo te vas? ¿Ok? Es una manera de preguntar ¿cuándo te vas? When. ¿Cuándo? ¿Ok? ¿Por qué? Porque when se utiliza para preguntar respecto al tiempo. ¿Sí? Y obviamente si preguntamos ¿cuándo te vas? Es porque se está refiriendo al tiempo. ¿De acuerdo? WH questions. The next is where. 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 We use where to ask about places. Utilizamos where para preguntar sobre lugares. Where. Como por ejemplo, where's my bag? Where's my bag? ¿Dónde está mi bolsa? O where do you live? Where do you live? Aquí con el auxiliar do, where do you live? En presente simple. Y aquí sin auxiliar. ¿Ok? Where's my bag? Ahorita te explico cuándo se usa con auxiliar y cuándo no. ¿Ok? Tienes que poner mucha atención. ¿Sí? Recuerda que puedes ver este video las veces que quieras. Lo puedes pausar, lo puedes regresar, lo puedes dejar pendiente y ver otro día. ¿Ok? Lo importante es que comprendas lo que te voy a explicar a continuación. ¿De acuerdo? Entonces, where lo utilizamos cuando preguntamos respecto a lugares. Where's my bag? ¿Dónde está mi bolsa? Aquí hay una contracción con el verbo to be is. Where's my bag? Podría decir where is my bag, que también es correcto. Where do you live? Where do you live? ¿Sí? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Who? 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 We use who to ask about people. Utilizamos la pregunta who para preguntar con respecto a gente. ¿Ok? Si preguntamos who, estamos esperando un nombre o esperamos que nos digan a quién. ¿Ok? Como por ejemplo, who do you love the most in your family? Who do you love the most in your family? ¿A quién quieres más en tu familia? Qué pregunta tan difícil, ¿verdad? Ok, pero bueno, este es un ejemplo. Who do you love the most in your family? Y el otro ejemplo es, who told you that story? Who told you that story? ¿Quién te dijo esa historia? ¿Quién te contó ese cuento? ¿Ok? Más bien se traduciría así. ¿Quién te contó ese cuento? Who told you that story? ¿Ok? Next. Whom. We used whom to ask about people. Object of verb. Aquí se está poniendo un poco más de poner atención. Whom. ¿Sí? Utilizamos whom para preguntar respecto a la gente. Es como who, de hecho es una pregunta que se deriva de who. ¿Ok? Pero whom, fíjate bien, aquí con el ejemplo vamos a entender más a qué se refiere esta pregunta. Déjame que me desaparezca momentáneamente, pero te voy a seguir explicando. ¿Ok? Whom did you see in the morning?
¿a quién? ¿A quién viste en la mañana? Entonces, whom es a quién. Who es quién, solamente quién. Whom es a quién. ¿De acuerdo? Ok. Whom. Whom did you see in the morning? ¿A quién viste en la mañana? Whom was Jim talking to? Whom was Jim talking to? ¿Con quién estaba hablando Jim? Was es el verbo to be en tiempo pasado, ¿ok? Para tercera persona y primera persona. Who was Jim talking to? ¿Con quién estaba hablando Jim? Whom did you see in the morning? ¿A quién viste en la mañana? ¿Con quién estaba hablando Jim? ¿Con quién? ¿A quién? Whom. ¿Con quién? ¿A quién? ¿Ok? Y who es quién. ¿De acuerdo? Who. ¿Quién? Where. ¿Dónde? Which. Hello, hello again. Ya aparecí. Which. We use which to ask about choices. Nosotros utilizamos which para preguntar respecto a opciones. Cuando tenemos dos opciones o más, entonces decimos which. ¿Ok? ¿Cómo lo preguntarías en español? Ok. Te voy a dar un ejemplo en español. Digo en inglés, perdón. Te voy a dar un ejemplo en inglés. Which one do you choose? The left or the right? Which one do you choose? The left or the right? Which one? Ah, de acuerdo. ¿Cuál? ¿Cuál de ellos escoges? Which one do you choose? ¿Cuál de ellos eliges? Which? ¿Cuál? ¿Ok? Which one? ¿Cuál de ellos eliges? Which one do you choose? The left or the right? The left or the right? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Very good. The next example. Of all the drinks in the menu, which one would you like? Of all the drinks in the menu, which one would you like? De todos los tragos en el menú, ¿cuál es el que quieres? Obviamente eso se lo preguntarían a tu papá. A lo mejor a ti te preguntan, of all the food in the menu, which one would you like? De toda la comida en el menú, ¿cuál quieres? Ok, lo vamos a dejar a nuestro contexto de alumnos de primaria, ¿ok? Of all the food in the menu, which one would you like? De toda la comida del menú, ¿cuál quieres? Entonces, utilizamos which para preguntar respecto a opciones, elecciones o de un montón de cosas. Which, ¿cuál? ¿De acuerdo? Next. Whose. Whose. We use whose to ask about possession. We use whose to ask about possessions. Utilizamos whose para preguntar respecto a posesiones. También es un derivado de la pregunta who, que es quién. Whom, a quién. Whose, de quién. ¿Ok? Sería más bien de quién. Whose, de quién. Whom, a quién. Y who, quién. ¿Ok? ¿Estás tomando nota? Ok, si no, no te preocupes. Puedes seguir viendo el video y más adelante repetir esta parte o repetirlo todo ya con tu cuaderno en mano y con el material que te voy a agregar. Ahorita te explico. Déjame decirte un ejemplo del uso de esta pregunta cuando inicia con whose. Whose pencil is this? Whose pencil is this? Is it yours? Whose pencil is this? Is it yours? Déjame, me hago más para arriba. Aquí no estorbo. Por el momento, ahí está. Whose pencil is this? ¿De quién es este lápiz? Whose pencil is this? ¿De quién? Whose pencil is this? Is it yours? Is it yours? ¿Es tuyo?
Is it yours? ¿Es tuyo? Y el otro ejemplo es, whose books are these? Whose books are these? Whose books are these? ¿De quién son estos libros? Whose books are these? ¿De quién? ¿Ok? ¿De quién? ¿De quién? Whose. Whom, ¿a quién? Whom, ¿a quién? Whose, ¿de quién? Y who, ¿quién? ¿Ok? Los tienes que aprender bien porque puede ser un poco confuso, ¿de acuerdo? Pero una vez que los identifiques, ya no te vas a equivocar. Let's go to the next. Vamos al siguiente. Questions and usages. Examples. No problem. No big deal. Y aquí vamos otra vez. Questions, usages and examples. Aquí me voy a quedar, ¿ok? Ya sabemos que aquí están los ejemplos donde estoy yo aquí abajo, ¿ok? Tenemos otra pregunta que es why. Why? Why? We use why to ask about reasons or causes. Utilizamos why para preguntar con respecto a razones o causas, ¿sí? Así que esperamos una explicación. Y usualmente la explicación se responde con because. Because, ¿ok? Fíjate bien. Why lo utilizamos para preguntar razones o causas, como esta pregunta. Why did it happen? Why did it happen? I didn't understand. Esta pregunta está en pasado por el auxiliar did. ¿Ok? No te espantes, ahorita te explico. ¿Ok? No siempre las preguntas con WH van a estar en pasado. Y además te voy a incluir en el Classroom como material dos archivos que te van a servir mucho, muy útiles para ti. Un archivo son nada más 400 verbos en inglés, regulares e irregulares, juntos, pero vienen identificados, cuál es regular, cuál es irregular. Estos verbos vienen en su forma simple, vienen en tercera persona de presente simple, vienen en pasado simple, en pasado participio, gerundio y español, para que ya no te preocupes por buscar sus significados. Solamente te pido, I beg you, please learn them. Apréndetelos. ¿Ok? Apréndetelos, es lo único que te suplico. Ya está ahí, ya están ahí. Son 400 verbos. Para cuando tú veas este video, en cuanto lo veas el enlace, vas a ver tu material. Ahí está, ¿sí? Es cosa de descargarlo, pedirle a papá o a mamá que te los imprima. ¿Ok? Son dos materiales. Son los 400 verbos y estas preguntas que te estoy explicando aquí. Está en inglés la explicación, en una tablita. Pero tú puedes hacer tus anotaciones en español, está en inglés, perdón, está en inglés, pero tú puedes hacer tus anotaciones en español para que te sea más fácil relacionarlos, identificarlos, ubicarlos, ¿ok? Pero acuérdate que no hay nada mejor que la práctica en inglés. ¿Continuamos? Let's continue. Entonces, el otro ejemplo es, why did it happen? ¿Por qué sucedió? Did, ya entiendes que no significa nada, como el do o como el das, ahorita te explico, pero indica que el verbo lo vas a interpretar en pasado. ¿Cuál es el verbo? Happen, suceder. Why did it happen? ¿Por qué sucedió? ¿Sí? El verbo está en presente porque el auxiliar está en pasado. ¿Ok? ¿Ok? Why did it happen? ¿Por qué sucedió? I didn't understand. No entendí. No entendí. Y el otro ejemplo dice, why is he crying? Why is he crying? ¿Por qué está llorando él? ¿Por qué llora? ¿Ok? Nosotros preguntaremos así, ¿por qué llora? Pero en inglés ellos dicen, ¿por qué está llorando él? ¿Por qué llora él? ¿Por qué? Aquí dice he, se refiere a un hombre, a un género masculino. ¿Por qué llora? Why is he crying? ¿Por qué está llorando él? ¿Ok? Next question. Siguiente pregunta. How? How? We use how to ask about manner or process.
utilizamos how para preguntar maneras o procesos, o maneras y procesos, ¿ok? La forma en que algo se hizo, la forma en que algo ocurrió, ¿sí? ¿Cómo sucedió? How, entonces how significa cómo, y why significa por qué, por qué. Si buscamos una razón, entonces la respuesta sería because, ¿sí? Because, siempre, la respuesta de why siempre va a ser because, ¿ok? Why es preguntar por qué. Y because significa porque a manera de explicación. ¿De acuerdo? Para que no te me confundas. Entonces la siguiente pregunta, how. We use how to ask about manner or process. Utilizamos how para preguntar sobre maneras y procesos. Cómo ocurrió, cómo sucedió. ¿De acuerdo? Ejemplo. How can you explain this? How can you explain this? ¿Cómo puedes explicar esto? How can you explain this? Problem. How can you explain this problem? How can you explain this problem? ¿Cómo puedes explicar este problema? Y ya como complemento dice, please tell us. Por favor, dinos. Us es a nosotros. Tell us. Dinos, por favor. Y el otro ejemplo es, how can you get here? How can you get here? ¿Cómo puedes llegar aquí? How can you get here? ¿De acuerdo? How can you get here? ¿Cómo llegar aquí? ¿Cómo llegar aquí? ¿Ya viste? Estoy usando el celular en la modalidad de bocina. Te lo recomiendo mucho. ¿Ok? Puedes darle clic a esta flecha donde ya te lo dijo. Y aquí vas a ver una bocinita. How can you get here? Y puedes escuchar. How can you get here? How can you get here? ¿Ok? ¿Cómo llegar aquí? ¿Ok? ¿Cómo llegar aquí? How can you get here? Explain this problem. Please tell us how can you get here. Ok. Next. Siguiente. Oh. Formando preguntas con WH. Déjame me paso para acá abajo. ¿Cómo formamos preguntas con WH? Ok. Pay attention, please. Pon mucha atención. We usually form WH questions with... Usualmente los usamos con... Primero la pregunta con WH. Luego le agregamos el verbo auxiliar be, do, or have. ¿Ok? El verbo to be, que es el verbo ser o estar. O el verbo have, que en este caso, bueno, have significa tener, has significa tener, pero cuando son auxiliares no significan tener, significa como has estado aquí, ¿sí? Hemos estado aquí, has ido allá, have you been there, has estado ahí, have you been there, ¿ok? ¿Qué más? El sujeto y el verbo principal, main verb. Fíjate, el verbo auxiliar y el verbo principal. Ok. No te preocupes, ahorita te doy un ejemplo. Ok. Por ejemplo, where do you live? Where, la pregunta con WH, el verbo auxiliar do, ok, do está en presente. Si estuviera en pasado sería did, ok. Ya entonces la pregunta sería en pasado, pero está en presente. Where do you live? Y el verbo principal, live, que es vivir. ¿Dónde vives? Esa es la pregunta. Where do you live? ¿Dónde vives? ¿Ok? Si fuera en pasado sería did. Where did you live? Entonces ya sería ¿dónde viviste? ¿Me entiendes? ¿Ya me entendiste? ¿Qué es lo que transforma la pregunta en presente o en pasado? Pues la forma del auxiliar. ¿De acuerdo? ¿Sí?
Si está en presente, bueno, presente. Pero si está en pasado, sería did. En este caso está en presente. ¿Dónde vives? Where do you live? O puede ser, también podemos formar esta pregunta de esta manera. WH, a modal verb, subject and main verb, plus the question mark. Pregunta con WH, el verbo modal, el sujeto y el verbo principal, más el signo de interrogación. Vamos a un ejemplo. Siempre los ejemplos nos aclaran toda duda. Ok, ya traducimos acá arriba. Ahora vamos al ejemplo. Por ejemplo, pregunta con WH, what? Verbo modal, can. ¿Sí? Que es un verbo que no está dentro de los auxiliares. Es un verbo modal. El sujeto, I, en este caso, primera persona, yo, más el verbo principal, do. ¿Sí? Que en este caso sí significa hacer, do, ¿ok? Ahorita ya no te preocupes por los verbos, te digo que te envíe una lista enorme, ¿de acuerdo? Así que te los vas a aprender, vas a ver que sí. Entonces vamos a analizar esta pregunta. What can I do? What can I do? ¿Qué significa? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Oh, what can I do? ¿Qué puedo hacer? What can I do? That's right. Correcto. Ahora, vamos a formular preguntas con WH, pero sin verbo auxiliar. Fíjate muy bien, porque esto tiene su truco y su chiste. Dice aquí, warning, precaución, ¿sí? Precaución, advertencia, advertencia. When, what, who, which, or whose is the subject or part of the subject, we do not use the auxiliary. ¿Ok? ¿Qué dice en español? Por favor, díganme en cristiano. Dice, advertencia, cuando la pregunta, aquí dice, what, who, which, or whose, es el sujeto o parte del sujeto, ¿ok? O parte del sujeto, no utilizamos el auxiliar. No, nada que preocuparse. Un ejemplo siempre nos aclara todo. Dice que, por ejemplo, tenemos aquí, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos la pregunta WH, sigue el orden de el sujeto, el orden de las palabras del sujeto. Esto quiere decir que no hay una fórmula, ¿sí? Bien definida al respecto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que observar bien, ¿sí? Más el verbo, dice aquí, pero puede variar, ¿sí? Todas estas formas gramaticales tienen sus variantes, así que no es necesario que te las aprendas a fuerzas como es, sino que son una sugerencia. Y más en esta situación, donde el sujeto es la pregunta, a eso se refiere esta advertencia, ¿sí? Donde el sujeto está en la pregunta, o es la respuesta de esa pregunta, entonces no vamos a utilizar do o does, ¿de acuerdo? No vamos a utilizar have o has, ¿ok? Va a ir solamente, puede ser un verbito, un verbo que no tiene nada que ver con el auxiliar. Ahorita te voy a mostrar un ejemplo. What fell off the ceiling? What fell off the ceiling? Aquí no tenemos auxiliar do, auxiliar does, auxiliar have o has, ¿ok? No hay auxiliar. ¿Por qué? Porque el sujeto está en la pregunta, what. Fell off es caer. ¿Qué cayó del techo? ¿Qué cayó del techo? ¿Sí? Nos estamos refiriendo a lo que cayó, el sujeto no es el techo, ¿sí? Por eso te digo, aquí pon mucha atención para que puedas identificar dónde está el sujeto en la oración, ¿ok? ¿Qué nos interesa? Pues lo que cayó.
¿Qué cayó del techo? Queremos identificar qué es. Entonces, ese es el sujeto, ¿sí? Lo que cayó. Por eso no utilizamos el auxiliar, porque el sujeto está en la pregunta what. Eso es lo que queremos saber. ¿Ok? Ahí está el truco. What fell off the ceiling? ¿Qué cayó del techo? ¿Sí? No hay auxiliar. Uh-oh. Which horse is the fastest? Which horse is the fastest? Ok. Esta palabra vino al final, antes de completarse, porque fastest viene siendo un superlativo. Es un superlativo. ¿Ok? Es un adjetivo, una forma de adjetivo que indica que no hay algo más que él. ¿Más que? Más veloz. Fast es veloz. ¿Ok? Y fastest es el superlativo de veloz. Entonces la pregunta es, which horse is the fastest? ¿Qué caballo es el más veloz? ¿Qué caballo es el más veloz? Ok, vamos a ver dónde está el sujeto. Pues aquí con más razón, aquí tenemos solamente un verbo, ¿sí? Y aquí tenemos horse, pero este no es el sujeto, sino que acuérdate que which es una elección. Preguntamos para preguntar sobre un grupo de cosas, ¿ok? Una elección de algo. Entonces, el descubrir cuál es nos va a dar el sujeto. El sujeto está en la pregunta. Por eso no utilizamos el auxiliar do, el auxiliar does, el auxiliar have o el auxiliar has. ¿Ok? Por eso no se usa, porque sabiendo cuál de esos caballos es el más veloz, descubrimos al sujeto. ¿Eh? ¿Ya me entendiste? Ahora sí me entendiste. Perfecto. Perfecto. Ya nos estamos entendiendo entonces. Recuerda que puedes regresar este video cuantas veces sea necesario. ¿Ok? No te preocupes. Es un video que va a durar más de 1 hora, pero es un video para que lo razones, lo analices por una semana o más si es necesario. ¿De acuerdo? ¿Sí? No es necesario que te sientes 1 hora y estés ahí. No, tómate tu tiempo. ¿Ok? Otro ejemplo. Who has a pet? Who has a pet? Acuérdate, ¿para qué utilizamos who? Para preguntar por alguien, por una persona, ¿ok? Who has, este has no es un auxiliar, este has es un verbo que significa tener. Y, ¿recuerdas? A pet, una mascota, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué estamos preguntando? Who has a pet? ¿Quién tiene una mascota? Very good. Estamos preguntando, ¿quién tiene una mascota? Who has a pet? Who has a pet? ¿Ok? Aquí no preguntamos who have con V, ¿ok? Porque siempre en este tipo de preguntas nos vamos a referir a tercera persona, aunque estemos preguntando a un grupo plural, a un grupo de mucha gente, ¿ok? ¿Por qué? Porque esta es la regla gramatical. Siempre vamos a preguntar, aunque sea un grupo de mucha gente, vamos a preguntar por la individualidad. ¿Quién tiene una mascota? Who has a pet? ¿De acuerdo? Así es la regla. No lo inventé. ¿Ok? Más adelante vamos a ver más ejemplos y te voy a señalar dónde para que lo ubiques mejor. ¿De acuerdo? Tenemos otro ejemplo. Whose cell phone is this? Whose cell phone is this? ¿De quién es este celular? That's correct. Whose. ¿Te acuerdas que who es quién? Y esperamos una persona. Pero whose es de quién. ¿Ok? ¿De quién? Aquí está el sujeto. ¿Sí? ¿Quién es el sujeto? Pues es el dueño del celular. ¿Por qué? Porque estamos preguntando ¿de quién es el celular? El sujeto está en la pregunta. ¿Sí? Una vez que respondamos la pregunta, encontraremos al sujeto, ¿de acuerdo? Por eso esta oración tampoco lleva el auxiliar do, el auxiliar das, el auxiliar
have, el auxiliar has, igual que todas estas. ¿Ok? Aquí las respuestas, los sujetos, los vamos a localizar en las preguntas. Una vez que se responda la pregunta, habremos localizado al sujeto. ¿Ok? Es por eso que no llevan el auxiliar. Next, please. Siguiente, por favor. Observe quiere decir que observes. Pregunta, sujeto, pregunta. A ver, vamos a ver qué dice la pregunta. Who owns this bag? Who owns this bag? Own es como pertenecer, como ser dueño, ¿ok? Bueno, lo vamos a traducir como ser dueño. Who owns? Who, esperamos a una persona, ¿ok? Y aquí está el sujeto también. Entonces, who owns this bag? Significa, ¿quién es el dueño de esta bolsa? ¿Quién es el dueño de esta bolsa? Who owns this bag? Who is the subject. ¿Sí? El sujeto está en la pregunta who, lo que te decía hace ratito, mira, con los ejemplos anteriores. Is the subject of the sentence. Es el sujeto de la oración. And this bag, y el resto de la oración, this bag is the object. Y la bolsa es el objeto, no es el sujeto. ¿Ok? No te me confundas. ¿Ok? Who owns this bag? ¿Quién es el dueño de esta bolsa? ¿Sí? El sujeto está en la pregunta. Una vez que encontremos al dueño, ahí estará el sujeto. ¿Y el objeto cuál es? Pues es la bolsa. Es la bolsa. Queremos encontrar al sujeto que es su dueño. ¿Ok? Entonces, por eso no utilizamos el verbo auxiliar, como te decía en los ejemplos anteriores. ¿De acuerdo? Esta es solamente para que observes bien. ¿Ok? Observa bien. ¿Sí? Y aprenderás. Siguiente pregunta sería, Who do you love the most? Who do you love the most? ¿A quién amas más? Who do you love the most? Who is the object of the sentence? Who es el objeto de la oración. And you is the subject. ¿Sí? We use auxiliary verb do. Te lo explico en español. ¿Ok? ¿A quién amas más? ¿El sujeto quién es? ¿A quién se está refiriendo esta oración? ¿A quién amas más? Pues a ti, ¿sí? Tú eres el sujeto, a quien le están preguntando, Who do you love the most? ¿A quién le están preguntando? ¿A quién tienen ahí presente? ¿A quién le están preguntando? No es necesario encontrarlo, ¿ok? Esa persona a la que le estamos preguntando es la que nos va a dar la información. Entonces, who ya no es el sujeto, ahora es el objeto, ¿sí? ¿Sí me entiendes? Ahora es al revés. Y es por eso que esta pregunta lleva al auxiliar do. ¿De acuerdo? Who do you love the most? El sujeto es a quien le preguntan. ¿Por qué? Porque es quien nos va a facilitar la información. Quien nos va a decir directamente, ¿sí? A quién ama más. Entonces, dependiendo de su respuesta, estará el objeto. Entonces, por eso, porque ahora el sujeto está en la oración, es por eso que vamos a utilizar do. En este caso, el sujeto no está en la oración, el sujeto está en la pregunta. Por eso no usamos auxiliar. Ok, te lo digo de nuevo. Así de fácil. En este tipo de oraciones donde no hay auxiliar do, does, have, has, el sujeto está en la pregunta. ¿Ok? Respondiendo la pregunta, encontramos al sujeto, por lo tanto, ¿sí? Ese tipo de preguntas no utilizan auxiliar. Por otro lado, tenemos que en la pregunta con WH, donde el sujeto está en la pregunta, ahí se identifica, pues entonces ahí utilizaremos el auxiliar do, el auxiliar does, el auxiliar have, el auxiliar has. ¿Ok? Porque
está ahí el sujeto. ¿Ok? No está en la pregunta. Así de fácil. ¿Ok? No te preocupes si de momento así no lo captas. Lo puedes anotar y vas a ver que a medida que veamos viendo y si tú analizas y recuerdas esta explicación, vas a identificar bien fácil al sujeto y al objeto de una oración. ¿Ok? Next. Vamos a la siguiente. Bueno, ahí están en español traducidas. ¿Quién es el dueño de esta bolsa? ¿A quién amas más? Ok. Es que ya era muy noche cuando hice estas diapositivas. Responding to WH questions. Respondiendo a las preguntas con WH. Question, answer. Pregunta y respuesta. ¿Qué pregunta tenemos ahí? Where's your mom? Where's your mom? We expect an answer about the location of someone's mother. Esperamos una respuesta que nos diga sobre la localización de la mamá de alguien, ¿sí? En este caso, la mamá de segunda persona, porque estamos preguntándole, where's your mom? A segunda persona, ¿dónde está tu mamá? ¿Sí? ¿Y qué esperamos que nos diga? Pues que nos diga un lugar, ¿ok? Por eso también es importante saber cómo se usan. Y en la hoja que te voy a, en el archivo PDF, uno de los archivos que te voy a incluir como material, ahí está, ¿ok? Solo que está en inglés, si quieres tradúcelo. La respuesta sería, she's in the room next to the kitchen. She's in the room next to the kitchen. Ella está en la habitación a un lado de la cocina. Ella está en la habitación contigua a la cocina. Bueno, nosotros no decimos contiguo, casi siempre decimos al lado, a un lado. ¿Sí? La habitación que está a un lado de la cocina. ¿Ok? She is in the room next to the kitchen. Where's your mom? She is in the room next to the kitchen. That's it. Next question. Siguiente pregunta. How old is your brother? How old is your brother? We expect an answer about the age of the brother. We expect an answer about the age of the brother. Estamos esperando con esa pregunta, ¿sí? Una respuesta que nos diga acerca de la edad del hermano. ¿Del hermano de quién? Del hermano de segunda persona, porque también estamos preguntando, how old is your brother? How old es cuántos años tiene. How old is your brother? ¿Cuántos años tiene tu hermano? How old? ¿Qué esperamos? ¿Que nos diga un lugar? No, ¿verdad? ¿Que nos diga una persona? No, porque estamos preguntando sobre la persona. Entonces, ¿qué esperamos? La edad. O sea, estamos esperando un número. ¿Ok? Entonces, más o menos, no más o menos, la respuesta sería sí. Aunque la respuesta es así. Dice, he's about 11. I'm not very sure. He's about 11. I'm not very sure. Él tiene como unos 11. No estoy muy seguro. Imagínate qué clase de hermano es aquel que no sabe qué edad tiene su hermano. Bueno, dice, bueno, preocúpate que yo sé sí qué edad tengo, ¿no? Y a veces no nos acordamos ni de nuestra edad. Ok, bueno, no todos. Yo sí, yo no me acuerdo. Entonces, ¿ya viste? How old is your brother? Esperamos la edad de alguien. He's about 11. Él tiene como 11. I'm not very sure. No estoy muy seguro. ¿Sí? He's about 11. Aquí tenemos una contracción. Aquí tenemos el pronombre personal he. Porque te están preguntando por tu hermano. Y tú te refieres a él como he. ¿De acuerdo? Aquí dicen, where's your mom? Te preguntan dónde está tu mamá. Y ella es mujer, entonces she's. ¿Ya viste? Si es mujer, se dice she. Si es hombre, se dice he. Bueno, eso ya te lo sabías, ¿verdad? Bueno. Let's go to the next. Vamos al siguiente. Aquí hay una observación. WH question asks for information and we do not expect a yes or no answer to
a WH question. We expect an answer which gives information. Esto quiere decir que siempre que utilizamos una pregunta con WH, para nada esperamos una respuesta de sí o de no. No, no. Nosotros esperamos información. ¿Sí? ¿Sí? Esperamos que nos den una información con la respuesta. No un sí, no un no. ¿Ok? Siempre las preguntas con WH, su finalidad es recabar una respuesta, encontrar una respuesta o una explicación. ¿De acuerdo? Una explicación. Bien. Una vez que ya vimos esa advertencia, vamos con lo que sigue. Forming WH questions. Vamos a formar preguntas con WH en simple presente, presente simple, con el auxiliar do o does. Las reglas del simple presente, bueno, ya las había explicado en un video anterior, pero por si no lo habías visto, lo voy a hacer de manera rapidita. Bueno, los verbos en presente simple o las oraciones, cuando hablamos en presente simple, el único detalle que hay ahí es que cuando nos referimos a tercera persona, tenemos que modificar el verbo, ¿sí? Le tenemos que agregar una S, SH, CH, ¿ok? Todo dependiendo del verbo. Y entonces aquí te van las reglas. Primera regla, observa muy bien. ¿Ok? Me gusta esa regla. Observa muy bien, siempre observa muy bien. Regla número 2, a la mayoría de los verbos en inglés que se refieren a tercera persona. ¿Qué es tercera persona? ¿Recuerdas? He, she, it. Nada más. Entonces, a la mayoría de los verbos en inglés que se refieren a tercera persona en presente simple, cuando nos referimos a ellos, a cada uno de ellos, a cada uno, no en plural, a cada uno, lo modificamos agregándole una S. A la mayoría. ¿Ok? Pero siempre recuerda que la regla 1 es observa bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo siempre observo esto, fíjate bien, y es lo que yo te recomiendo que hagas. Porque la regla 3 dice así. A los verbos en inglés que terminan en E, solo se les agrega la letra S al final. Por ejemplo, take, takes. Love, loves, etc. Y bueno, la regla 2 dice que la mayoría de los verbos, aquí están los ejemplos, work plus s, works, look plus s, looks, etc. ¿Ok? Mira, ¿y no te estorbo? Ok. Si estorbo, me muevo. Ok. Next rule. Siguiente regla sería así. Los verbos en inglés que terminan en X, en S, en SH, en O y en CH, mucha atención, se les agrega la terminación ES al final del verbo. Por ejemplo, go plus S, goes. Fix plus S, fixes. Punch, que es golpear, plus S, punches. Wash plus S, washes. Pero siempre acuérdate que son para tercera persona. En primera persona yo digo, I wash my hands. I wash my hands. Pero si yo digo, ella lava sus manos, yo digo, she washes her hands. She washes. Washes. ¿Por qué? Porque estoy hablando en presente simple. Presente simple son acciones que hacemos de manera común, ordinaria, y no precisamente las estamos haciendo en ese momento. I wash my hands. Me lavo las manos. ¿Pero me las estoy lavando ahorita? No, en este momento estoy haciendo un video, pero me lavo las manos. Entonces, ese es el presente simple. Muchos le llaman presente continuo, ¿no? Presente indefinido. Le llaman presente indefinido, ¿ok? Porque no tiene una definición. Presente indefinido. Pero nosotros le vamos a llamar presente simple, ¿ok? Más fácil. Presente simple. Entonces, siempre que te refieras a una tercera persona, por ejemplo, tú le dices a alguien, tú vas, you go, y le dices, te refieres a una tercera persona, él va, entonces tienes que decir he goes, she goes, it goes, ¿sí? Yo arreglo, I fix, él arregla, he fixes, y significa lo mismo, arreglar, ¿ok? ¿Por qué?
Porque en presente simple, así es la gramática. Tienes que modificar el verbo de tercera persona. ¿Ok? Vamos con la siguiente regla. Verbos en inglés que terminan en Y, pero hay dos situaciones. La primera, antes va una vocal. Cuando termina en Y, pero antes va una vocal, solo agregamos la letra S al final del verbo. Por ejemplo, play. Oye, ¿conoces las vocales? Ah, no, no es broma, en serio te pregunto. ¿Sabes la diferencia entre vocales y consonantes? ¿Ok? ¿Cuáles son las vocales? A ver, dime. Ok, de acuerdo. ¿Y las consonantes? Son aquellas que no son las vocales, ¿ok? Las vocales A, E, I, O, U. Y las consonantes son las que no son vocales, de acuerdo. Es la respuesta corta. Entonces, antes de la A en la palabra, en el verbo play, antes de la Y hay una A. Es una vocal. Está dentro de esta regla. Solo agregamos la letra S. It's a plays. Por ejemplo, he plays with his toys. Él juega con sus juguetes. Plays. ¿Ok? El que nosotros modifiquemos un verbo no significa que este está en plural. ¿Ok? No va por ahí. El modificar un verbo para tercera persona es solamente para que entendamos que nos referimos a tercera persona. Eso es, nada más. Ok, pero ¿qué tal si termina en Y y antes va una consonante? ¿Qué hacemos? Dice la regla que se elimina la Y y se agrega la terminación es con I latina. Ejemplo, fly, termina en Y. ¿Qué hay antes de la Y? La letra L. ¿La letra L es vocal o consonante? Ah, es consonante. Entonces, ¿qué hay que hacer? La eliminamos, por eso es que aquí dice fl. ¿Ok? Aquí dice fl. Le agregamos la es y queda flies. ¿Ok? Si decimos it flies above the sky, eso vuela por encima del cielo. It flies. Eso vuela. ¿Ok? Entonces, así es. Nos referimos a un animal o cosa que también es tercera persona. ¿De acuerdo? Entonces, ya que sabemos que en tercera persona los verbos se modifican, pero por Dios, ¿qué tiene que ver con, con las preguntas con WH? Espérate, aquí viene lo bueno. ¿Te acuerdas qué pasa con el verbo do? Termina en O. ¿Qué se les hace a los verbos que terminan en O? Pues lo mismo que se les hace a los verbos que terminan en S, en SH, en CH. ¿Sí? Se les agrega la terminación. Ahí está, mira. La terminación es. ¿Ok? En presente simple, yo hago, I do. Tú haces, you do. Él hace, he does. He does. Él hace, he does. Por lo tanto, she does. It does. We do. Aquí ya regresa todo a la normalidad. You do, y they do. Recuerda que cuando no estamos hablando o refiriéndonos al pronombre personal, nos estamos refiriendo a una persona. Entonces, el pronombre personal va implícito en la oración, pero siempre nos estamos refiriendo a algo o a alguien que se puede reemplazar con un pronombre personal. ¿Ok? Por eso tienes que fijarte muy bien, ¿ok? Para saber si lo vas a utilizar de esta manera. Ahora, como verbo, I do, you do, he does, she does, it does, we do, you do, they do. Yo hago, tú haces, él hace, ella hace, esto hace, nosotros hacemos, ustedes hacen, ellos hacen. Pero como auxiliar, te digo que no significa nada. Solamente es un auxiliar que indica si se refiere a tercera persona. Y aquí te van ejemplos. Where do you live? Where do you live? Si nos referimos a segunda persona. I live in Acapulco, or I live in Los Angeles. What does he want? What does he want? Aquí se refiere a tercera persona. Aquí dice he, pero aquí dice he. Pero si en vez de he tuviera un nombre, por ejemplo, Richard. What does Richard want? ¿Qué quiere Ricardo?
What does he want? What does Richard want? ¿Ok? Si no hubiera un he y hubiera un nombre Richard, ¿ok? ¿Te confundirías? Pues claro que no, porque aquí está modificado el verbo to be para tercera persona. ¿Ok? Why does she live there? Why does she live there? ¿Por qué vive ella ahí? ¿Por qué vive ella ahí? ¿Ok? Pero si no fueran preguntas, por ejemplo, y yo digo, ella vive ahí, diría, she lives there. She lives there. ¿Ok? Y él quiere, he wants. He wants to eat. Él quiere comer. He wants to eat. She lives there. ¿Por qué se modifican? Como te expliqué hace ratito. ¿Ok? Y ahora sí me entendiste por qué tanta vuelta le di al asunto. Tenía que ser. When does the bus arrive? When does the bus arrive? Estamos refiriéndonos a una cosa. En este caso no está el pronombre personal it, pero dice bus, ¿ok? Que es una cosa. Entonces aquí está implícito el pronombre personal. When does the bus arrive? ¿Cuándo llega el autobús? When does the bus arrive? ¿Cuándo llega el autobús? How do we get to downtown? How do we get to downtown? ¿Cómo llegamos al centro? Déjame, desaparezco aquí un momento. Whom do your cousin live with? Whom do your cousin live with? ¿Con quién viven tus primos? Whom do your cousins live with? ¿Con quién viven tus primos? O tus primas, o primos y primas. Whom do your cousins live with? ¿Con quién viven tus primas, tus primos? Next. Which of these pizzas do you like? Which of these pizzas do they like? Ok, which of these pizzas do they like? ¿Cuál de estas pizzas ellos quieren? A ellos les gusta, a ellos les gusta. Which of these pizzas do they like? ¿Cuál de estas pizzas les gusta a ellos? Ok, con esto te das cuenta que sí, la gran mayoría de las preguntas con WH son compatibles con los auxiliares do y das. Con eso queda demostrado. Pero no todo es así en la vida. Te decía hace rato que las preguntas con WH también se pueden utilizar en todo tiempo verbal. Y si nos referimos al pasado, preguntas con WH, déjame aparezco aquí. Preguntas con WH y el auxiliar do, does, has, en este caso de did y do. Por ejemplo, el caso de do. ¿Qué pasa si utilizamos el auxiliar en tiempo pasado? Sobre todo el auxiliar do. Aquí es mucho más fácil. Aquí el auxiliar do es como en pasado, es como el verbo do en pasado. ¿Y cómo es el verbo do en pasado? Te preguntarás. Ajá, ¿y cómo es el verbo do en pasado? Pues checa tu lista. No, te voy a decir. En pasado el verbo do es did, ¿ok? Entonces, I did, si fuera verbo, diríamos, I did it, yo lo hice. You did, tú lo hiciste. We did, nosotros lo hicimos. You did, ustedes lo hicieron. They did. ¿Y qué hay de tercera persona? He, she, it. Mira, ahí te va. He did, she did, it did. ¿Ya viste? No hay problema. En pasado, did, es el verbo do, se transforma en did y sirve para todos. Así que no hay ningún problema. Por ejemplo, when did the party end? When did the party end? ¿Cuándo terminó la fiesta? When did the party end? Whom did you see yesterday? Whom did you see yesterday? ¿A quién? ¿A quién viste ayer? Whom did you see yesterday? ¿A quién viste ayer? Which shirt did you like? Which shirt did you like? ¿Qué camisa te gustó? ¿Qué camisa te gustó? Which shirt did you like? What did she say? What did she say? ¿Qué dijo ella? What did she say? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo ella? Why did she leave so early? Why did she leave so early? Suena igual que vivir, pero no, aquí es live,
de irse. ¿Por qué se fue tan temprano? Why did she leave so early? Todos estos verbos los vas a encontrar en la lista que te dejo, ¿eh? Where did you celebrate Christmas Day? Where did you celebrate Christmas Day? Déjame desaparecer nuevamente. Ahí está. ¿Dónde celebraste la Navidad? Where did you celebrate Christmas Day? Next. How did they win the game? How did they win the game? ¿Cómo ganaron el juego? ¿Cómo ellos ganaron el juego? ¿Cómo ganaron el juego ellos? How did they win the game? Y why did we stop? Why did we stop? ¿Por qué nos detuvimos? Why did we stop? ¿Por qué nos detuvimos? Y con esto te digo, te compruebo que preguntas con WH son compatibles con el auxiliar do en pasado, en presente. ¿Ok? Entonces, qué bueno que vamos aprendiendo. Vamos a hacer una tarea para hacer ahorita. Write the correct WH question to complete the sentences. Read the answers. Escribe las preguntas con WH correctas para completar las oraciones, pero tenemos que leer las respuestas. No siempre en un examen vamos a encontrar esas instrucciones, ¿eh? Va a variar dependiendo del tipo de examen que hagamos. Number 1. Did you see earlier today? A ver, ¿queremos una pista o así la vamos a solucionar? Did you see? ¿Viste? Earlier, temprano, hoy. ¿Qué información queremos obtener? ¿Estamos preguntando por una persona? ¿Estamos preguntando por un lugar? ¿Estamos preguntando por un tiempo? He aquí la importancia de saber qué información quieres obtener de cada pregunta. Cuando tú sabes eso, entonces tú sabrás, ¿sí?, qué tipo de pregunta utilizar. Did you see earlier today? Temprano hoy. Parece que habla del tiempo, pero más bien dice de ver. Sería más bien la pregunta, ¿a quién? Ah, mira, esto nos va a ayudar. I saw my classmate. Vi a mi compañerita de clases. Entonces, ¿qué pregunta utilizarías? Who o whom. Whom, ¿a quién? Whom, ¿ok? ¿A quién viste temprano hoy? Whom. Bueno, en el traductor también te lo hace válido. Who did you see earlier today? Aquí, bueno, como ya era muy noche, pero en realidad es whom. Whom did you see earlier today? ¿A quién viste temprano en la mañana? Son preguntas, son familiares, ¿ok? No importa, de hecho se entienden igual, pero lo más propio sería whom, ¿ok? Sería lo más adecuado. Whom did you see earlier today? ¿A quién? Pues si no, no existiría esa forma de preguntar. Estas serían las opciones. Who, which, how. Mira, nos la pone todavía más fácil, nada más que no las organicé bien. Pregunta número 2. Did you do last week? Did you do last week? Aquí did y aquí do. En tiempo pasado y en tiempo presente. Pero este es auxiliar y este es verbo hacer. Entonces, ¿qué nos están preguntando? Did you do last weekend? Y aquí está una respuesta para que nos guiemos. I watch movies and play video games. Entonces, ¿qué nos están preguntando? ¿Qué pregunta utilizaremos ahí? What? What did you do last weekend? ¿Qué hiciste la semana pasada? Bueno, no me salieron en el momento que tenían que salir estas opciones. Will you leave? Will you leave? Leave es marcharse, irse. Will indica futuro. You, tú, te irás. ¿Qué nos están preguntando?
¿Qué información quieren obtener de esta pregunta? Y entonces, ¿qué pregunta utilizaríamos? Esta es la respuesta. After school. After school. Will you leave? Te irás. ¿Qué será? What will you leave? No. ¿Qué pregunta nos indica un tiempo? When. That's right. When. Y bueno, a buena hora salen estas respuestas. Yo creo que voy a tener que hacer otra vez la presentación. Hoy, en vano dormir tan noche. ¿Será por eso que cansado no se puede? Ok. Next question. Is David? Is David? Esta yo ya la entendí bien rápido. La respuesta sería, he's fine, thanks. Ah, mira. No nos están preguntando dónde, nos están preguntando. Estamos diciendo que está bien. He's fine, thanks for asking. Gracias por preguntar, él está bien. Entonces, ¿qué pregunta nos estarían haciendo? How? How is David? ¿Cómo está David? He's fine, thanks for asking. Very good. Las otras opciones eran estas, que estas debieron haber aparecido antes. Pero bueno. Entonces, who did you see earlier today? I saw my classmate. My classmate. What did you do last weekend? I watched movies and play video games. When will you leave? After school. How's David? He's fine, thanks for asking. ¿Te das cuenta que este está en pasado, este está en pasado, este está en futuro y este está en presente? ¿Ok? Con esto también comprobamos que las preguntas con WH pueden utilizarse en cualquier tiempo verbal. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos por aquí? Ok. Un ejemplo más. Pencil is this. Pencil is this. Y la respuesta probable, bueno, la respuesta es It's mine, thank you. ¿Ya ubicaste la pregunta? Pencil is this. Imagínate que te encuentras. Y entonces, ¿qué estás preguntando? Hey, ¿qué información queremos saber? ¿A quién le pertenece, verdad? Entonces sería así. Whose pencil is this? Whose pencil is this? Porque la respuesta, hey, it's mine, thank you. It's mine, thank you. ¿Ok? Porque todo lo que te encuentras tiene dueño. Más si es en el salón. ¿Ok? Correcto. Y bueno, esas serían las respuestas probables que a buena hora vienen saliendo. Ok, next. Gave you this present. Gave you this present. Te dio este regalo. Gave es tiempo pasado del verbo dar. Te dio este regalo. Queremos saber acerca de una cosa. No, aquí está. Una persona. Sí. Entonces, vamos a ver la respuesta para guiarnos mejor y estar más seguros. That was my Aunt Ophelia. That was my Aunt Ophelia. Gave you this present. ¿Te dio este regalo? Ah, fue mi tía Ofelia. Entonces, la pregunta es, para saber sobre una persona, es who, correcto. Who gave you this present? Who gave you this present? ¿Quién te dio este regalo? That was my Aunt Ophelia. That was my Aunt Ophelia. Sí, valientes opciones. Thanks a lot. Okay, next question. Did he not come? Did he not come? No vino él. No vino él. Y la respuesta es, he has a lot of homework. He has a lot of homework. Él tiene mucha tarea. Entonces, ¿qué estamos preguntando? Una razón, correcto, una razón. Did he not come? ¿Y cómo preguntas? ¿Por qué no vino él? ¿Por qué? Why, correcto. Why did he not come? Why did he not come? ¿Por qué no vino? Because he has a lot of homework. De hecho, aquí debería estar because he has a lot of homework. Porque así se responden estas preguntas con why. ¿Ok? Because he has a lot of homework.
Ya para qué. Ok, 8. Backpack is mine. Backpack is mine. Ok, yo ya ubiqué que hay muchas backpacks ahí. Y la respuesta es, the blue one, the other is Mary's. The blue one, the other is Mary's. La azul, la otra es de María. La otra es de Mari. Entonces, ¿qué estamos preguntando? De las que están ahí, ¿cuál, verdad? Estamos buscando una entre tantas, ¿no? Una opción. Entonces la pregunta es which? Which backpack is mine? The blue one. The other is Mary's. Which backpack is mine? ¿Qué mochila es mía? Ah, la azul. La otra es de Mari. Y bueno, esto ya que ya no me sirvió. Ya te expliqué. Ok, imagínate si podemos resolver así las preguntas, pues mucho más fácil las demás. Long did it take to make such a big cake? Long did it take to make such a big cake? Tú sabes que la palabra long significa largo, ¿verdad? Pero muchas veces en preguntas long significa, va referida al tiempo, long, ¿ok? Long did it take, o sea, de tardarse, long, de tardado, ¿ok? Entonces, such, tal, gran pastel, enorme pastel. Did it take, tomó, ¿cuánto tomó? A hacer tan grande pastel. Y la respuesta es, it took 2 hours. It took 2 hours. Llevó 2 horas, tomó 2 horas. Entonces, ¿qué queremos saber? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? Para saber cantidad, una cantidad. La pregunta es, how? That's correct. How long did it take to make such a big cake? How long did it take to make such a big cake? It took 2 hours. ¿Cuánto tiempo tomó hacer tan grande pastel, tan enorme pastel? Tomó 2 horas. Wow. Oh, man. Ajá, ajá. All right. Oh, what happened? Thank you for your attention. The class is over. La clase se terminó. Okay, that's all for today. See you next class. Goodbye. Goodbye. Salam. Goodbye, duckling. Nos vemos, patito. Goodbye. Very interesting, don't you think so? Muy interesante. It's a little bit heavier, but little bit heavy, but take your time. Toma tu tiempo, ¿ok? Cuando te canses, descansa y vuelve a ver el video. Yo te sugeriría que tuvieras a la mano tu hoja de verbos para que comparara los verbos a la hora que ves este video, la videoclase, a la hora que ves la videoclase, que tengas a la mano también el uso de las preguntas con WH para que te quede más claro, y la hoja de trabajo para que vayas relacionando las preguntas que te hago ahí y vayas identificando sobre lo que estamos hablando y vayas respondiendo. Recuerda que si tienes alguna duda, alguna pregunta, siempre me puedes preguntar por Classroom mediante un mensaje. ¿Sí? Oiga, teacher, ¿aquí qué? Si yo veo que es muy importante para todos, pues haré un video para todos. Pero si veo que es algo que te puedo explicar yo ahí, pues te mandaré mediante un mensajito escrito la explicación para aclarar la duda o las dudas que tengas. ¿Ok? You can count with me. Puedes contar conmigo. Count on me. Count on me. Cuenta conmigo. That's all. Eso es todo. See you next class. And remember, take care of yourself. Wear a mask if you have to go out. Wash your hands. And see you. ¿Ok? Y te veo la próxima. See you next class. So long.